Y hablamos de la preocupación por el aumento del aceite, porque somos muy consumidores de aceite los argentinos. ¿Y what happened con el aceite? Parece que aumenta. Parece que aumenta, Julián. Sí, complejo el escenario del aceite. Del aceite primero, comestible. Estamos hablando del aceite comestible porque ya había algunas consultas ahí en las redes sociales. Si todos los aceites terminaban aumentando, bueno, no. Estamos hablando, por un lado, de los aceites comestibles y puntualmente estamos hablando de lo que se llama el aceite mezcla, que es el de que tiene, por un lado, un componente de girasol y por otro lado un componente de soja. Y también de los que son puros, el aceite puro de girasol y el aceite puro de soja. ¿Cuál es el camino del aceite? ¿Qué pasó con el aceite a lo largo de los últimos años? Bueno, ustedes saben que uno llegaba a la góndola del supermercado hace apenas un año y medio, 2 años, y te encontrabas con que el aceite iba a un ritmo de ajuste en lo que era el precio muy por debajo del resto de los productos que veías en la góndola y que veías en el supermercado en general. Obviamente eso tenía una razón. La razón era un fideicomiso. Olvídense de la palabra porque es muy difícil y en realidad no resuelve nada. Esto era que una parte de lo que se terminaba exportando en lo que es aceite de soja, aceite de girasol y el aceite mezcla, pero una parte muy pequeña, 1,2% de todo eso que se exportaba, iba a un fondo y ese fondo terminaba subsidiando, entre comillas, porque no era un subsidio público, sino era un subsidio privado al precio final del aceite. Por eso uno lo terminaba pagando el litro, 19 pesos, 15 pesos, 14 pesos, y no, en cambio, lo que en principio era un precio de mercado, que obviamente se ubicaba por encima de esos valores. ¿Qué pasó a lo largo de los últimos meses? Bueno, en primera instancia, ese fideicomiso siguió funcionando hasta fines de julio. Es decir, durante todos estos meses, estos primeros meses del año, el fideicomiso estuvo vigente y por ende lo que terminó pasando es que, a pesar de que ese fideicomiso estaba vigente, quienes lo llevaron a cabo terminaron negociando con el gobierno que se iban a hacer algunos ajustes parciales a lo largo de la primera parte del año para que cuando venciese ese fideicomiso, que es ahora a fin de mes, no terminara impactando en una forma dramática en el precio final del aceite. ¿Se entiende? Es decir, reparten el efecto que va a tener el vencimiento de ese fideicomiso que estaba subsidiando el aceite a lo largo de los primeros meses del año y que va a incluir un tercer aumento en el próximo mes, en el mes de agosto. ¿Desde dónde estamos partiendo? Partimos de un valor base de aproximadamente 19 pesos, 20 pesos. Esto era lo que cotizaba el precio del aceite, lo que estamos hablando de la botellita de 1 litro, hace apenas algunos meses nada más. Después vino un primer ajuste, que ya lo llevó alrededor de 24 o 25 pesos. Y después un segundo ajuste, que es el precio que hoy uno encuentra en la góndola. Hay que ver, ¿no? Porque en las últimas horas se dio un incremento importante a partir de lo que fue la fuerte demanda. Pero en general uno buscaba hasta el lunes, que de hecho este ejercicio lo hicimos, uno buscaba directamente el precio del aceite y terminabas consiguiendo 1 litro de aceite mezcla o 1 litro de aceite de girasol o de soja en torno a los 30 pesos aproximadamente. Bueno, a lo largo de las últimas horas obviamente vino un aumento importante y todo el mundo se preguntó, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, lo que pasó fue, empezó aumentando a comienzos de año, es decir, hubo un primer ajuste, después tuvimos un segundo ajuste que lo llevó alrededor de 30 pesos y ahora viene un tercer ajuste que podría ser del orden del 30%, que lo va a llevar a un valor aproximado de entre 40 y 45 pesos, es decir, no va a estar 90 pesos el litro. Esto lo señaló hace apenas algunas horas también y nos lo dijo en Radio 10 el titular de la Cámara Aceitera, la parte de comunicación de la Cámara Aceitera, Andrés Alcaraz. ¿Querés escucharlo? Lo escuchamos. Escuchémoslo. Aclarar y desmentir terminantemente ningún aumento que vaya a triplicar el precio de los aceites de consumo masivo o de índole familiar. ¿No es así? Sí. Eso lo desmentimos y lo queremos dejar aclarado específicamente. Lo que se está haciendo desde comienzo de año es hacer de forma gradual una parte del mercado de aceites, el 20% del total del mercado de aceites de consumo doméstico, estaban digamos, con un fideicomiso privado, el único fideicomiso privado de la Argentina para tratar de sostener desde el 2008 los precios, digamos, por debajo del precio valor de mercado de ese tipo de aceite. ¿Cuáles son? Son los de girasol, los de soja, las mezclas de estos en envase de hasta 5 litros exclusivamente. Entonces se hizo un primer ajuste en marzo, se hizo otro en junio y se va a hacer el último ahora el 1 de agosto,
que es del 20%, con lo cual, digamos, una botella de 1,5 litros de aceite mezcla, que según el INDEC está en 24 pesos, pasaría a costar 21 pesos, 31 pesos. Alcaraz, ¿qué pasó puntualmente con este fideicomiso al cual hacía referencia, que si se quiere mantenía frenado el precio del aceite? No dio los resultados, como digo, porque se desvió, digamos, la utilización del precio, del aceite con menor precio, y se destinaba evidentemente a otro tipo de quehaceres de índole comercial y quizás industrial, para aquellos que utilizan el aceite como parte de la elaboración de productos, y también para el contrabando. Digamos, se ha detectado claramente situaciones de mayor oferta, digamos, no legal de productos de aceites argentinos, por ejemplo en Paraguay. Ahora, Julián, la pregunta del Sí. millón es, la cosecha de girasol en la Argentina, la siembra de girasol, que antiguamente era muy importante, trigo, girasol, maíz, hasta la aparición de la soja. Claro. Hoy, ¿en cuánto está estipulado? Porque también esto es clave para, digamos, para el mercado, para regular el precio, ¿no? Sí, no, yo diría que más que en cuanto está estipulada lo que es la cantidad de girasol, yo creo que el dato clave acá es que a lo largo de los últimos meses se ha quitado una retención que tenía el sector, Sí. y por ende hoy gana mucho más. De hecho, lo que es justamente la siembra y la cosecha de girasol va a ir en incremento muy fuerte. Hoy es una parte muy marginal de lo que es de lo que termina Es siendo muy fuerte en justamente la Uruguay, no acá. Claro, es muy fuerte en Uruguay, pero lo más probable es que empiece a incrementarse en forma bastante pronunciada, porque vos le sacás impuestos, y obviamente si le sacás impuestos y consiguen un precio mejor a nivel internacional, va a ser un buen negocio venderlo en el exterior. Yo no coincido con lo que dice Alcaraz en un aspecto, es decir, él dice como que no sirvió el esquema que se había montado. Claramente sirvió ¿para quién? Para el objetivo que tenía, que era que uno lo consiguiese a un valor que se ubicaba por debajo del valor de mercado, es decir, 19 pesos o 15 pesos la botellita o la botella de 1,5 litros, como me señalaba recién Daniela. Está claro que obviamente apunta a que todo el mundo que hiciese aceite lo consiguiera a un valor de referencia bajo, porque forma parte de la canasta básica. Es decir, ese objetivo se cumplió. Ahora, obviamente también tenemos que señalar que una parte del circuito donde se comercializaba ese aceite probablemente tenía ciertos desvíos, porque vos estás de alguna manera vendiendo un producto que está por debajo de lo que es el valor o el costo directamente de producirlo, Claro. y genera la tentación de muchos circuitos de ir a buscar esa rentabilidad a otro lado. Es decir, Fallaron los controles, como bueno, en muchos otros casos, ¿no? Porque decía que se lo llevaban a Paraguay a precio subsidiado, digamos. Y se lo era vendían el precio. no subsidiado. Claro, por supuesto. Claro. Pero obviamente más barato, entonces también servía. Pero bueno, de todos modos es verdad, lo que dice Julián es cierto. Nosotros podíamos comprar aceite, que es un elemento básico para cualquier comida. Elemental. Nexo entre muchísimas comidas, bueno, a un precio mucho más bajo. Claro, en ese caso se registraba, digamos, un comportamiento así como el que estamos marcando. El otro dato es, bueno, vence el fideicomiso. ¿Podría renovarse? Sí, podría renovarse, digamos. Vence el fideicomiso, vence este esquema que de Ahora, alguna ¿tiene manera un sentido un fideicomiso? te giraba a fondo. Bueno, sí, tenía sentido. Sí, a ver, mantener un precio, un fideicomiso, ¿con qué fideicomitentes? Porque también uno se empieza a preguntar, ¿no? La contraparte. Porque un fideicomiso con tantos fideicomitentes, ¿cuánto puede durar? Nada. No, bueno, a ver, en la Argentina producen aceite, puntualmente el aceite del que estamos hablando, porque a ver, en la góndola vos tenías aceite de maíz, aceite de oliva, que tenían un precio totalmente distinto al que estamos marcando. Entonces, digamos, este es un caso bastante puntual, donde se mezcla el aceite de soja, que se consume bastante poco, ahora se consume obviamente mucho más por razones de precio, pero en general en la Argentina se consumía bastante poco aceite de soja y aceite de girasol también. En general se utilizaba el aceite de maíz para lo que era la preparación de comidas, y el de oliva, que obviamente también tenía un impacto bastante fuerte, sobre todo en la alta cocina, digamos, ¿no? Y después se empezó a popularizar un poco más. Pero está claro que me parece que el dato central en todo esto es, bueno, que ese fideicomiso vence, que no se lo va a renovar. Y acá hay una participación del gobierno. La verdad que sí, porque el gobierno anterior lo que había hecho había generado las condiciones para que el sector privado pusiera en marcha ese fideicomiso. Es decir, no era un fideicomiso estatal, no era un fideicomiso público, pero sí se había hecho a instancias justamente de lo que era puntualmente el objetivo de que las empresas privadas, que como les digo son 4 o 5 en la Argentina, no hay muchas más, las que comercializan aceite, bueno, que de alguna manera llegaran a la góndola con un precio por debajo de lo que se estipulaba que iba a ser el precio de mercado.
venció, o está venciendo ahora este mes. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Cómo negoció? El gobierno primero dijo, miren, yo no necesariamente yo no los voy a empujar a hacer un nuevo fideicomiso. Es decir, ustedes le pueden poner el precio que quieran al aceite, el precio de mercado. Ahora, lo que sí les voy a pedir es que en lo que es este pase, desde que vence el fideicomiso, a marcar el precio real que tiene el aceite en el mercado, que no se haga de un momento a otro. Claro. Digamos, ¿no? Lo que siempre le reclamábamos, el tema de gradualismo, que no se aplicó en el tema tarifario, parece que en el tema del aceite sí se aplicó, porque ya viene registrando el aceite un incremento en la primera parte del año, después tuvo otro hace apenas algunos meses nada más, y ahora va a tener un tercer incremento, y en principio si uno toma en cuenta lo que estábamos marcando del 300%, el 300% cierra, si uno calcula lo que era el precio base al cual se vendía a fines del año pasado, y el precio al que va a terminar arrojando lo que va a ser la venta minorista recién en el mes de agosto. Ahí sí te dan las cuentas. Ahora, si vos descontás el 300% del valor que tiene hoy, está cerrando en el cálculo, porque lo que termina diciendo la Cámara Aceitera es que ya se descontaron 2 aumentos y que queda un tercer aumento de la misma proporción de los anteriores. Muy bien, Julián, gracias. No, por favor.